complace mucho saludarles de nuevo en esta ocasión. Qué placentero es, después de un día de descanso, de reposo, de comunicación con Dios, encontrarnos en la última hora de este día de sábado para sellar con broche de oro un día que Dios nos regaló para nuestro beneficio. Anoche estuvimos hablando y definiendo lo que es la mayordomía. Y al hablar de la mayordomía decíamos que la palabra mayordomía no la encontramos en la Sagrada Escritura, pero sí encontramos algunos elementos que nos llevan a entender lo que es la mayordomía. Tenemos la palabra mayordomo, sí. La primera vez fue usada por Abraham, que habló con Dios acerca de que él no tenía descendencia y que quien iba a heredar todo lo de él era un esclavo. Hablamos de que la mayordomía también tiene que ver con administración. La mayordomía tiene que ver con fidelidad. La mayordomía tiene que ver con honestidad. La mayordomía tiene que ver con la confianza que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Y entonces nos quedamos con una definición que es la más corta que existe sobre mayordomía, pero que a la vez es la más abarcante en su significado. Y decíamos anoche que mayordomía es el uso sabio y desinteresado de la vida. ¿Qué significa eso para nosotros hoy en día? Significa que nuestra vida tiene un sentido, que nuestra vida tiene un propósito y que tenemos que encontrarle cuál es el sentido y cuál es el propósito para poder cumplir con toda fidelidad con lo que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Hoy vamos a añadir un elemento que es indispensable en la mayordomía. Sin ese elemento es casi que imposible que podamos entender cuáles son las directivas de Dios para cada uno de nosotros como sus hijos. Anoche veíamos que Él es el creador, nosotros somos criaturas. Él es el propietario, nosotros somos los administradores o somos los mayordomos. Y entonces hay un hecho en esa relación que debe quedar bien claro en la mente de cada uno de nosotros. Si eso no es posible, vamos a ser malos mayordomos, aunque creamos que estamos siendo muy buenos cristianos. Acompáñenme para leer un texto en la Sagrada Escritura. Vamos al libro de Génesis, el capítulo 39. Y del capítulo 39 vamos a leer dos versículos, el versículo 4 y el versículo 9. Y vamos a prestarle mucha atención, porque en el versículo 4 hay un elemento que va a ser complementado en el versículo número 9. Y a través de ese elemento tenemos que construir lo que es el proceso de mayordomos en nuestra relación con nuestro Dios. Dice así, Génesis 39:4, así habló, así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y le entregó en su poder todo lo que tenía. Ahora, es interesante que ahí está exponiendo el escritor del libro de Génesis con relación a la experiencia que tuvo José, estando como un esclavo, dice, y le servía, era un siervo. Pero además de ser un siervo, llegó a ser un mayordomo. ¿Qué significaba eso para José? Significaba el hecho de que su jefe había puesto toda la confianza en él. Ahora, ¿cuál es el hecho primordial que encontramos en el versículo número 4? Y dice la última parte del versículo número 4. Y le hizo mayordomo de su casa y le entregó. ¿Qué fue lo que le entregó? En su poder
todo lo que tenía. A ver, ¿qué tenía? Hagámonos una pregunta. No vamos a hablar solamente de cuantificar cuánto él tenía, sino ver qué tanto era lo que se le había entregado a José. ¿Qué había que entregarle o le entregó su jefe, su propietario, su dueño? ¿A quién? A José. ¿Qué tenía José? A ver, si él tenía ganado, le dio el ganado para administrarlo. Si él tenía casas, le dio casas para administrarlo. Si tenía hijos, ¿usted cree que le daría también ese poder de administrar a los hijos? Si tenía esposa, ¿usted cree que le entregó también la esposa para ser administrada? ¿No? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Entonces vamos al versículo número 9. Y mire, ¿por qué esto es básico? Para que podamos entender hasta dónde nosotros podemos llegar sin ofender a quién, sin ofender a Dios. ¿Está bien? El versículo número 9. Esto es lo básico, es lo primordial. Y dice así: no hay otro mayor. Es cuando la esposa de Potifar comienza, ¿cierto?, a hacerle, en Colombia decimos, hacerle ojitos al muchacho, o sea, tratar de conquistarlo. Y le dice, él le responde, después de todas las insinuaciones que ella le hizo: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Ahora, ¿qué es lo que encontramos en el versículo número 9? Por más de que un propietario entregue todo en administración, siempre tiene una reserva. Y eso tenemos que entenderlo bien a partir de esta noche. Dios dice que lo entregó todo. Y después de que creó todo lo que había, entonces llamó a Adán, y Adán le dijo, ahí está todo lo que yo he creado. ¿Cierto? Usted tiene que tener un señorío sobre él, va a sujuzgar todo lo que yo he hecho. Pero Dios se hace siempre una ¿qué? Una reserva. ¿Cómo funciona esto? El hecho de que Dios se reserva. ¿Será que Él necesita algo? ¿Será que si ese algo no lo lleva hacia Él, entonces Dios va a estar emproblemado? Siempre que Dios pide algo de nosotros, nunca lo pide para su provecho, siempre lo pide para nuestro beneficio. Dios todo lo que hace es tratar de que los seres humanos entendamos que Él es nuestro benefactor. ¿Cómo vamos a entender esto? Cada vez que nosotros tenemos una bendición, cada vez que recibimos algo, cada vez que somos favorecidos, lo mínimo que debemos decir, muchas gracias, muchas gracias. Ahora, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros como sus hijos, como sus mayordomos? Pide que nosotros seamos, ¿qué? Seamos agradecidos. Ahora, una cosa que vamos a ver durante toda la semana es que Dios no se reserva nada, ¿cierto?, de sí mismo. Este tema lo vamos a tocar en unos 2 días. Es un tema extraordinario. Vamos a hablar de la mayordomía de la divinidad. O sea, cómo es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo dueños de todos, son mayordomos. Eso no lo podemos entender a primera instancia. Y nuestra mente no puede captar la profundidad de ese concepto de Dios como ¿qué? Como mayordomo. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos que olvidar? Que Dios siempre tiene una reserva. El mayordomo no puede decir,
esto me pertenece. Muy bien, digamos, un mayordomo le es entregada una hacienda donde hay ganado, ¿cierto? Donde hay ganado. Y cuando él se encuentra con alguna persona, no va a decir, como mayordomo, en mi hacienda hay tantas cosas, porque no puede pasar por encima de ¿qué? Por encima del dueño. Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta que nosotros no somos dueños absolutamente de nada, pero nada lo que se llama nada. Cuando nos encontramos con algunas personas y vamos quizás con la señora, ¿qué es lo que decimos los hombres a los que nos encontramos? Mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Le presento a quién? Le presento a mi señora. Le presento a mi esposa. Y puede ser también a la inversa. Cuando estamos con los hijos y vamos con los hijos, nos encontramos con algunos que quizás no lo conocen, ¿qué le decimos? ¿Le presento a quién? Le presento mis hijos. Y si vamos en el carro, en la casa, este es mi carro, este es mi casa, este es mi finca, estas son mis posesiones. Estamos usurpando un derecho que solo le pertenece a Dios. Solo le pertenece a Dios. Ya lo leímos en la noche anterior. El Señor dijo, mía es la plata, mía es el oro, mío es qué. Todo lo que existe, todo lo que hay, comenzando con el hombre, eso me pertenece. Entonces, ahora vamos a entrar a analizar en sí cuáles son los elementos esenciales de la mayordomía. En Génesis 1, 26 y 27, es muy importante para nosotros que entendamos ese concepto, del cual está expuesto en el libro de Génesis capítulo 1, 26 y 27. Esto es básico, dice así. Entonces dijo Dios. ¿Quién fue el que dijo? Dios. Muy bien, no lo dijo Adán, no lo dijo Eva, que eran los únicos que podían, no lo podían decir todavía porque ni siquiera habían sido creados. Hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a imagen, conforme a nuestra semejanza. Y entonces hay palabras que son claves. Señoré en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Dos elementos aquí que tenemos que considerar en esta hora. En primer lugar, dijo Dios, hagamos al hombre. Y una vez que el hombre fue hecho por la divinidad, entonces le puso una gran función, que tenía que ejercer un señorío. Ahora, ese señorío, ¿qué significaba? Que él no es propietario, pero que tenía que dar cuenta por algo que le fue ¿qué? Le fue dado, por algo que le fue entregado. Y el hombre no podía excusarse. Pero vamos a hablar, en primera instancia, de qué dotó Dios a la persona. Cuando yo digo hombre, las damas no se me van a poner de mal humor, porque es una palabra genérica, es una palabra, al decir hombre, estamos hablando de el hombre como macho y la mujer. En ese sentido, y dijo Dios, hagamos al hombre. Muy bien, cuando Dios hizo al hombre, ¿de qué lo dotó? Lo dotó de 4 elementos esenciales, primordiales, que a través de ellos el hombre iba a crecer en su estado como individuo, pero iba a crecer también en su relación netamente con Dios. Y en esas circunstancias, Dios entonces, ya vemos en Génesis, en el capítulo, no lo vamos a leer ahora, pero lo menciono, Génesis capítulo 2 y el versículo número 7, que Dios
lo formó. O sea, ¿le dio qué? Le dio un cuerpo. ¿Está bien? Entonces, una vez que le dio el cuerpo, o sea, todo lo que nos vemos a nosotros mismos, todo lo que es físico, eso nos lo entregó ¿quién? Nos lo entregó Dios. Si eso nos lo entregó Dios, ¿qué va a hacer Dios con nosotros? ¿Nos va a pedir cuenta de qué? De nuestro cuerpo. Muy bien. Pero además de eso, Dios le dio también un elemento a todos los seres humanos por igual. Es el único elemento que encontramos que Dios lo dio a todos de la misma manera, de la misma cantidad. ¿Cuál creen ustedes que es? El tiempo. Muy bien. Nadie, ninguno de nosotros podemos recriminarle a nuestro Dios y decirle, Señor, ¿por qué a mi vecino le diste 25 horas por día y a mí solo me dio 24? ¿O por qué le dio 25 al otro y a mí me dio 18? No importa si es una persona alta, si es una persona pequeña, si tiene mucho dinero o está en la inopia, no tiene absolutamente nada, tiene las mismas 24 horas. No importa la raza, no importa el color, no importa la nacionalidad, no importa dónde viva, todos los seres humanos, sin excepción, gozamos de ese gran privilegio del tiempo. ¿Y qué va a hacer Dios? Nos va a pedir cuenta del uso de nuestro tiempo. En tercer lugar, Dios nos dio ¿qué? Nos dio una mente donde están acumulados todos los talentos que nosotros tenemos, todas las habilidades, tienen su asiento en la mente. Todo lo que hacemos es razonado, o debe ser razonado, debe ser pensado. Las equivocaciones que muchas veces nosotros cometemos en la vida, para con nosotros mismos y para con los demás, es porque actuamos sin haber pensado. Si no queremos equivocarnos, primero debemos pensar, medir las consecuencias y después actuar. Entonces le dio habilidades. ¿Qué va a hacer Dios con las habilidades que Dios nos dio? No sé qué habilidad tiene usted. Quizás canta, quizás es una buena cocinera, hermana, ¿cierto? Quizás es un buen jefe de familia. Todo lo que Dios nos dio, Él va a pedir cuentas. Y nos dio, además de eso, nos dio tesoros. O sea, bienes ¿qué? Bienes materiales. No importa qué tan pobre una persona sea. Imagínese usted la persona más pobre, sin embargo goza de cosas que son materiales, sin importar. Claro, algunos con mucho sufrimiento, pero tiene. Y además de eso, también el Señor nos entregó el hecho de que podemos nosotros relacionarnos con los demás. Entonces nos dio todos esos elementos y de cada uno de ellos Él va a pedir cuentas. Durante toda la semana vamos a estar hablando de estos elementos. Así que son de suma importancia para nuestra vida. El descuido que tengamos de cada uno de ellos, vamos a tener que pagar las consecuencias. Por otro lado, si nosotros somos fieles, si somos obedientes al mandato divino, lo único que queda para nosotros son gratas y ricas bendiciones de nuestro Padre Celestial. Amén. Y tú y yo estamos invitados para eso. Amén. Preparémonos para un viaje ahora. Un viaje, vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad para con nuestro templo, y llamémosle ¿cómo? Nuestro cuerpo. ¿Está bien? Y a través de eso vamos a encontrar, en primer lugar, cómo tenemos que hacerle frente a la demanda de Dios con relación al cuidado de nuestro cuerpo. Vamos a leer en primera instancia 2 versículos, que lo encontramos en la primera carta a los Corintios.
El capítulo número 6, primera carta a los Corintios, el capítulo número 6, son versos muy conocidos para nosotros como adventistas del séptimo día. Versículos 19 y 20. Y vamos a poner cuidado aquí, porque yo les hablé ya del principio que establecimos al comenzar. ¿Cuál es el principio? Que aunque Dios nos dio absolutamente todo, Él siempre hace ¿qué? Hace una reserva. Y entonces vamos a entender por qué Él hace la reserva. Leamos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro ¿qué? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que son de quién? Que son de Dios. Estamos entendiendo cuando yo les dije al principio que no somos dueños de nada. Y algunos dicen, cuando hablamos con alguien, ¿usted por qué se maltrata? ¿O usted por qué maltrata a otro? Bueno, ¿qué le interesa a usted? ¿Por qué yo me maltrato? El interés no es el hecho de que yo le estoy haciendo una recriminación. Es el hecho de que entienda que lo que la persona está haciendo con el cuerpo tiene que darle cuenta a quién. Tiene que darle cuenta a Dios. Entonces, ¿cuál es el principio para nuestro cuerpo? El cuerpo no me pertenece. El cuerpo me ha sido dado ¿qué? En mayordomía. Y es mi deber presentarle a Dios un cuerpo en la categoría, en la naturaleza que Él ha dejado para cada uno de nosotros. Voy a leerles de Ministerio de Curación, la página 239. Dice así: nuestro cuerpo es propiedad de Cristo. ¿De quién es nuestro cuerpo? De Cristo. Comprada por Él mismo. Ahora, esto es inaudito. Pensar en eso, inconcebible. ¿Cierto? Lo que dice, comprada por Él mismo. ¿Cómo es que el Creador nos compró a nosotros? No sé si ustedes habrán pensado en alguna ocasión sobre eso. ¿Cómo es que el Creador nos compró a nosotros? En primer lugar, Él nos hizo, nos creó. Pero el ser humano se extravió de las directivas de Dios. Y por consecuente, quedó extraviado, quedó perdido irremisiblemente. Y tuvo que venir el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, en auxilio a ese que había cometido grandes equivocaciones. ¿Y eso le costó qué? Le costó su propia vida. Si solo pensáramos en ese concepto, ¿cuán cuidadoso sería? Seríamos cada uno de nosotros con nuestro propio organismo. Y entonces, mire, continúe diciéndole en el White, y no nos es lícito hacer de ese cuerpo lo que nos plazca. En una ocasión, hace unos años atrás, en la ciudad de Medellín, este servidor juntamente con un médico, estábamos celebrando uno de los tantos programas que celebramos del plan de 5 días para dejar de fumar. Y es un plan que tuvo una acogida muy grande en la ciudad de Medellín. Y venía mucha gente, pero mucha por cantidades. En algunos teníamos que hacer 2 turnos porque no cabían en la iglesia o en el salón. Casi siempre lo hacíamos en la iglesia, pero había ocasiones de acuerdo en algunos salones. Y entonces, en una ocasión de esas, un señor levantó la mano. Y claro, uno es respetuoso, está tratando de darle algunos elementos para su bienestar. Le dijimos sí. Le dije, ¿por qué? Nos dijo, ¿por qué ustedes hablan y nos dicen a nosotros
que tenemos que dejar de fumar. Usó una palabra que es más fuerte que ¿qué le interesa a usted? Ustedes ya pueden imaginar. ¿Qué le interesa a usted? Si yo fumo o no fumo, dice. Si yo soy el dueño de mi cuerpo. Si yo puedo hacer con mi cuerpo lo que le plazca. ¿Qué concepto tenía él con relación a su cuerpo? De que él era dueño. Y que como dueño, él podía gastarlo como él quisiera. Lo que no entendía era que él tenía que rendir ¿qué? Que rendir cuentas a Dios. El creador del hombre, dice en Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 17, ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Toda función ha sido hecha maravillosa y sabiamente. Y Dios, aquí está lo grande, y Dios se ha comprometido a conservar esta maquinaria en forma saludable. Si el agente humano quiere obedecer la ley de Dios y cooperar juntamente con Él. Y el mensaje para los jóvenes, páginas 66 y 67, más o menos lo que les estaba platicando hace poquito. A veces oímos las preguntas, ¿no he de hacer nunca lo que me agrada? Ahora, nosotros podemos hacer lo que nos agrade. Y esa facultad nos las ha dado Dios. Pero eso no significa que al hacer lo que a mí me agrada, a la vez yo estoy agradando a ¿quién? Yo estoy agradando a Dios, que es el que tengo que darles cuenta. No he de hacer jamás mi propia voluntad. Dios no ha coartado nuestra voluntad. Todavía tenemos el libre albedrío. ¿He de estar siempre sometido a restricciones? A lo mejor, algunos de los que estamos aquí en esta noche nos hemos hecho la misma pregunta. ¿No podré nunca proceder de acuerdo con mis inclinaciones? Lamentablemente, las inclinaciones del ser humano, la Sagrada Escritura dice que son de continuo hacia el bien o hacia el mal. Hacia el mal. El cuerpo y el alma pertenecen a Dios. O sea, todo lo que somos físicamente y todo lo que somos interiormente pertenece a ¿quién? Pertenece a Dios. Él dio a su Hijo para la redención del mundo y a causa de esto se nos ha otorgado una prolongación de la vida, un tiempo de gracia para desarrollar caracteres de perfecta lealtad. De acuerdo a esto, Dios está altamente interesado y está altamente comprometido con nuestro bienestar. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 7, los versículos 9 y 12. Deuteronomio, capítulo 7, los versículos 9 y 12. Y vamos a entender el gran interés de Dios que tiene por nosotros y particularmente por nuestra salud. Dice así: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y vamos a leer ahora el versículo número 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Ahora, qué lindo es entender que cuando Dios hace una promesa, Él la cumple. Pero cuando Él también hace una exigencia para nosotros, y si Él ve que en esa exigencia el ser humano le cuesta problemas, le da mucha dificultad, Él viene prontamente ¿a qué? A nuestro auxilio. No importa cuál sea nuestra necesidad, si nosotros tenemos que demandar de Él y hacer que Él venga a auxiliarnos, Dios no tiene ningún problema. Acordémonos que el teléfono de Dios funciona muy diferente como funciona el teléfono del hombre.
El teléfono del hombre, ¿cómo funciona ahora? Usted marca un número y entonces le sale musiquita. Y comienza a escuchar musiquita. Y algunas es hasta agradable, otras son fastidiosas, agradables. Después de un rato, no le contesta una persona a uno, sino que hay ya una grabación. ¿Tiene usted necesidad de esto? Marque el número 1. ¿Tiene necesidad de lo otro? Marque el número 2. ¿Tiene necesidad de en qué circunstancia? Y así marque el número 3. Cuando nosotros oramos a Dios, Dios no tiene contestadora. Él viene personalmente a cada uno de nosotros. Y nos dice, hijo, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Por qué me estás buscando? Yo estoy aquí. Vengo para auxiliarte. Vengo para ayudarte. Vengo para confortarte. Vengo para que sientas paz, tranquilidad, gozo en tu vida. No tenemos un Dios más extraordinario y maravilloso. Dios está al cuidado de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el significado de la salud en la Biblia? Esto tenemos que entenderlo muy bien. Vamos a leer 2 versículos. El primero lo encontramos en San Lucas capítulo 5. San Lucas capítulo 5, los versículos 31 y 32. Mire qué interesante. Hablando de la salud en la Biblia. Y dice así, 31 y 32. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tanto en el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, como en el Nuevo Testamento, en el idioma griego, existe una palabra que sobresale por todas las demás, que tiene una incidencia directa con lo que es la salud. No sé si ustedes alguna vez han escuchado la palabra que ayer los judíos la pronunciaron hasta decir no más. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ese es cuando están en la recepción del sábado los judíos. Y después de haber hecho toda su liturgia en la recepción del sábado, cuando se despiden se dan un abrazo y el uno al otro le dicen Shabbat Shalom. Shalom significa paz. Pero, además de significar paz, Shalom significa salud. Salud. Ahora, ¿el Shalom con qué tiene incidencia con nosotros? El término Shalom es un término que no solamente se dedica o es dedicado a la parte física, que me dolió aquí, que me dolió allá, que tengo que comprar, que tengo que ir. No, tiene que ver. Cuando se habla en la Biblia de salud, se habla de una salud integral. ¿Por qué? Les pregunto ahora, ustedes tienen que decirme por qué. Ya yo leí que cuando Dios dijo, hagamos al hombre, ¿de qué lo dotó? ¿De una parte qué? Física, de una parte mental, de una parte qué? Espiritual. Cuando Dios ofrece sanidad, no la ofrece unilateralmente, la entrega en la totalidad de lo que nosotros estamos constituidos. Entonces, salud. Cuando Dios se compromete a darnos salud a nosotros, no está hablando de partecitas, está hablando de una integralidad, está hablando de todo lo que es nuestros componentes.
Los científicos hoy se acercan un poco nomás, hablan de, ¿cierto?, el hecho de poder ayudar a la gente con problemas psicosomáticos. ¿Qué significa eso? ¿Psiquis de qué habla? De la mente, y soma habla del cuerpo. Entonces, ¿qué significa? De que hay una relación entre la psiquis y el cuerpo. Lo que sucede en nuestra mente afecta nuestro cuerpo. Y a la inversa, lo que sucede en nuestro cuerpo, ¿cierto?, ¿qué va a afectar? Va a afectar nuestra ¿qué? Va a afectar nuestra mente. Por eso Dios, que nos creó, que conoce cuáles son nuestras necesidades, desde la A hasta la Z, Él no nos da como hace el médico. Y no es que yo tenga alguna cosa a los médicos, no. Porque tengo una hija que es médica, entonces yo no la tengo. Pero el médico siempre, que me duele aquí, entonces, una pastillita o alguna cosita para eso. Ahora, cuando vamos a Dios con nuestras necesidades físicas, materiales, sociales, espirituales, Dios está presto, porque Él tiene la solución al problema de la salud integral. En el Nuevo Testamento, la palabra que encontramos para salud tiene que ver con una palabra griega. No sé si se la van a aprender o no, pero se la voy a decir porque tiene incidencia. Es hugiaino, hugiaino. ¿Entendieron? Hugiaino. ¿Qué significa hugiaino? Es la misma palabra, es la misma definición que shalom, solo que ahora es ¿qué? En griego. Entonces habla de la salud ¿qué? Habla de la salud integral. Vamos a entrar ahorita en algo que es muy interesante, muy importante, que lo entendamos, que lo comprendamos. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide de mí? ¿Qué pide de nosotros para que tú y yo tengamos buena salud? Eso es lo más valioso. Y cuando lleguemos a eso y veamos lo que pide Dios, y si tú y yo somos fieles en lo que Él pide, Dios tiene un compromiso mucho mayor. Imagínense ustedes que tenemos una torta, ¿cierto? ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Torta? Pastel, pudín, redondito. Se me está haciendo agua a la boca. Muy sabrosito, no sé de qué sabor le gusta a ustedes. Vamos a repartir la torta. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y con esa torta vamos a entender ¿qué? Que Dios tiene un propósito extraordinario. Dios tiene un propósito maravilloso, porque te ama, porque me ama, porque nos aprecia, porque siempre desea que nosotros estemos en una situación maravillosa. Que no estemos por allá escondiéndonos, que no estemos por allá a regañadientas, que no estemos por allá huyéndole a una u otra situación en la vida. No, Dios quiere vernos ¿cómo? Quiere vernos bien firmes, quiere vernos con la cabeza bien en alto, porque Él se ha comprometido con nosotros. Vamos a entender, vamos a leer del libro de Éxodo. Vamos al capítulo número 15. Éxodo capítulo número 15. Es otro texto que usted también sabe. Ahora, yo siempre les voy a traer textos que ustedes saben, pero que a veces no los aplicamos. No estoy diciendo a ustedes, estoy comenzando de aquí para allá. ¿Está bien? 15:26. Mire cuán maravilloso es Dios. Y dijo Dios. ¿Quién fue el que dijo? Jehová. Muy bien, muy bien. No lo dijo el pastor que está delante de ustedes hoy. No lo dijo Moisés. No lo dijo ningún escritor bíblico. El que está comprometiéndose aquí directamente, ¿quién es? Es Dios. Y cuando Dios se compromete con nosotros, espera que tú y yo nos comprometamos con ¿quién? Nos comprometamos también con Él. Y dijo Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que tenemos que oír?
la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué es oír atentamente la voz de Jehová? Es obediencia. Si Dios dice y no hacemos, estamos desobedeciendo. Si papá y mamá le dicen algo al niño, el niño le dice sí mamá o sí papá, pero no lo hace, ¿cierto? Escuchó el run run de la voz del papá y la mamá. Pero si verdaderamente el hijo es consciente, hace lo que el papá y la mamá le dicen que debe ser hecho sin deshonrar a quién, deshonrar, escuchar la voz. Entonces lo primero es ¿qué? Escuchar la voz de Dios. ¿Qué siente un enamorado al escuchar la voz de su enamorado? ¿O qué siente la enamorada al escuchar la voz de su enamorado? ¿Cierto que es la voz más dulce? ¿Es la voz más tierna? ¿Es la voz más cariñosa? ¿Es la voz más subyugadora? Nos sometemos, queremos, porque amamos, porque amamos. Y sigue diciendo, entonces, miren, Dios no nos deja a nosotros a la deriva. E hiciere lo recto delante de tus ojos, de sus ojos. Y diereis, ustedes se darán cuenta que aquí está usando varios elementos de nuestro organismo. Y diereis oído a su mandamiento y guardare todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y leamos un versículo más. Vamos ahora a Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio, capítulo 28, y de ahí vamos a leer el versículo número 1, 28:1. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, ¿qué es lo que va a suceder? También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? ¿Qué pide de mí? ¿Qué pide de nosotros y de todas las personas que Él creó? Para tener una buena salud, para tener un cuerpo rebosante de salud. Que guardemos ¿qué? Las leyes de la salud. Que guardemos las leyes de la salud. Que guardemos las ordenanzas, o sea, mandatos. Una ordenanza es un mandato que Él da. Y cuando Él da un mandato, no nos vamos a poner a preguntarnos, ¿será que eso es bueno o será que es malo? Dios nunca tiene nada negativo para nosotros. Siempre todo lo que Él tiene para ti y para mí es positivo. ¿Por qué no somos mejores nosotros? No por culpa de Dios, sino por culpa de quién? Por culpa de cada uno de nosotros. Entonces, si Dios, ¿qué dice Dios? Dice, ustedes van a guardar ¿qué? Las leyes de la salud. Y entonces ustedes van a tener ahora un cuerpo ¿cómo? Un cuerpo saludable. Un cuerpo que diga a las demás personas que te están viendo de que tú eres una persona diferente. Y entonces pregunte, ¿qué está aconteciendo contigo? ¿Por qué si somos de la misma edad, a mí se me cayó el pelo y a usted no? Y Dios es tan bueno y es tan paciente que espera que Él digamos cosas que son inconcebibles, que no son ni siquiera razonadas, no son ¿qué? No son pensadas. Entonces, en la torta, Dios está reclamando de esa torta, ¿cuánto? Un 10%. Ese 10% está representado ¿en qué? En mandamientos, en estatutos, en ordenanzas, en escuchar la voz, en hacer su voluntad. Y entonces, el 90% se lo dejamos ¿a quién? ¿A quién se lo vamos a dejar?
¿Quién se compromete a hacer el 90% para que tú y yo tengamos salud plena? ¿Quién? ¿Papá, mamá? Dios es el que se compromete. ¿Y qué dice? Ninguna de las enfermedades que le vinieron a los egipcios, dos grandes enfermedades tenían los egipcios. Sarna era una de las grandes enfermedades, la otra las pústulas. O sea, algunos dicen, los historiadores dicen que algunos era una llaga viviente, todo lo que tenía. Y sufrían mucho los egipcios con relación a eso. Entonces Dios se ha comprometido de que nosotros, si estamos con Él, tengamos ¿qué? Tengamos muy buena salud. Así que en Mensaje para los Jóvenes, página 233, la salud es una bendición cuyo valor poco aprecian. No obstante, de ella depende grandemente la eficiencia de nuestras facultades mentales y físicas. Nuestros impulsos y pasiones tienen su asiento en el cuerpo. ¿Qué es lo que tiene su asiento en el cuerpo? Impulsos y pasiones, lo que hay que refrenar. Y este debe ser mantenido en la mejor condición física. ¿Qué es lo que tiene que estar mantenido? Mejor condición física de nuestro cuerpo. Y bajo la influencia más espirituales, a fin de dar el mejor uso a nuestras aptitudes. Todo lo que merma la fuerza física debilita la mente y la hace menos capaz de discernir entre el bien y el mal. En otras palabras, ¿quién lo creyera? Cuando nosotros tenemos problemas físicos, o sea, de salud, y no estamos cuidando nuestro cuerpo, somos fácil presa del enemigo. El enemigo fácilmente nos puede tomar. Por eso Dios se compromete en el 90%. ¿De cuánto se hace responsable Dios? ¿De cuánto? ¿El 100%? ¡Claro! ¡Claro! Porque yo, como el problema grande es que yo maneje el 10%, entonces el Señor dice, si yo le manejo el 90% y Él va a manejar el 10%, no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces el Señor dice, bueno, tú estás el 10%, yo te voy a ayudar, no solamente con el 90%, yo te voy a ayudar en el 100% de tu vida, de lo que concierne a tu salud. Ese es mi compromiso. Ahora, nosotros fallamos constantemente con relación a lo que es nuestro compromiso con Dios. ¿Cómo vamos a proteger la salud? Cada transgresión, ojo, cada transgresión de las leyes de la vida física es una transgresión de la ley de Dios. Si tú y yo, como adventistas del séptimo día, nos encuentran fallando en un mandamiento de la ley de Dios, Santiago, ¿qué dice? Que somos culpables de ¿cuántos? ¿De uno? Somos culpables de todos. ¿Qué van a hacer con nosotros? Lo van a traer a disciplina en nuestro nombre. Y van a estudiar nuestro caso. ¿Cuántos de ustedes han sido disciplinados por quebrantar una ley de salud? ¿Verdad que ninguno? Y entonces nos sentimos felices porque quebrantamos la ley de salud, pero ¿qué es lo que dice aquí? Cada transgresión de las leyes de la vida física es una transgresión de las leyes de Dios. Y el castigo debe seguir y seguirá a cada una de tales transgresiones. Ahora en la temperancia 131. Todos, ¿cuántos? Ahí está el problema. A nosotros nos gusta por cuentagotas, de a poquito. Y cuando usamos nuestra vida de a poquito, nos estamos arruinando de a mucho. Todos nuestros hábitos, gustos e inclinaciones deben ser educados en armonía con las leyes de la vida y la salud.
Por este medio podemos asegurarnos la mejor condición física y tener claridad mental para discernir entre lo bueno y lo malo. O sea, una persona con serios problemas de salud no puede distinguir qué es lo que es útil, qué es lo que no es útil, qué es lo que es bueno y qué es lo que es ¿qué? Lo que es malo. Vamos a leer 2 versículos y con esto vamos a estar finalizando. Vamos a leer Primera a los Corintios, es capaz de que ustedes me lo pueden decir de memoria. Primera a los Corintios capítulo 10 y versículo número 31. Primera a los Corintios capítulo 10 y versículo 31. Y también podemos de una vez ir viendo el capítulo 14 y el versículo 40. 10:31 dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Casi siempre cuando comemos lo hacemos para nuestra gratificación. No te conviene comer eso, nos dice. Ah, pero es que me gusta. Y como me gusta, me lo voy a comer. Y como me lo comí, ¿qué tengo que pagar? Las consecuencias. Ahora el capítulo 14 y el versículo 40. 14:40. Pero hágase todo decentemente. ¿Y con qué? Y con orden. Muy bien. Vamos a dedicar unos minutos, que ya no nos quedan sino 5 minutos, a hacer un pequeño repaso, aunque sea, con relación que es algo de lo que nosotros tenemos serios problemas: la alimentación. La alimentación. Nos gusta comer, pero no nos sabemos alimentar. Y a veces, o la mayoría de las veces, no digo a veces, la mayoría de las veces compramos cosas que son útiles, son necesarias y que son de grande beneficio para nuestra vida, pero no las sabemos utilizar. Y por eso, con cosas buenas que Dios ha dejado, nos vemos emproblemados en muchas ocasiones. No porque Dios así lo quiera, sino porque nosotros nos ha faltado sabiduría. No hemos sido consecuentes para con nosotros mismos. No hemos sabido amarnos a nosotros mismos. Y cuando yo no me amo a sí mismo, cuando yo no siento mi propia necesidad, ¿qué hago? Señor, tengo problemas. Señor, tengo dificultades. Señor, ayúdame en esta situación. Señor, tengo este problema de salud. Entonces, ahora sí recurrimos a Dios. Y Dios es tan bueno que dice, bueno, tú ignoraste mis leyes, pero si lo vas a hacer ahora, entremos en pacto, entremos en armonía. ¿Por qué debemos prestarle sumo cuidado a la alimentación? Esto lo encontramos en Ministerio de Curación 277. Nuestro cuerpo se forma con el alimento que ingerimos. Nuestro cuerpo se forma con el alimento que ingerimos. En los tejidos del cuerpo se realiza el continuo proceso de reparación, pues el funcionamiento de los órganos acarrea desgaste y este debe ser reparado por el alimento. Cada órgano del cuerpo exige nutrición. El cerebro debe recibir la suya. Y lo mismo sucede con los huesos y los músculos. Voy a mencionar algunos errores que nosotros cometemos. Estos errores que los voy a mencionar acaban de salir del laboratorio científico. ¿Está bien? Muy bien. No los veo convencidos. Dice el pastor como que nos quiere engañar. Voy a ser sincero. No. Esto fue escrito en el año 1905. ¿En qué año? 1905. ¿Quién lo escribió? Elena G. de White. ¿En qué libro? Ministerio de Curación, que fue escrito en 1905.
Pero al leer lo que vamos a leer ahora, ¿qué vamos a encontrar? Que eso lo está diciendo ahorita, ayer. ¿Lo está diciendo qué? La ciencia. Tenemos el consejo, pero no oímos la voz del consejero. ¿Está bien? Es un grave error comer tan solo para agradar al paladar. Eso lo dice en la página 231. Hay todo un capítulo sobre la alimentación. Yo los invito para que lo lean. Otro, no conviene ingerir frutas y verduras en la misma comida. Para algunos, porque algunos tienen una digestión débil y les puede causar problemas. La regularidad en las comidas es de vital importancia. O sea, ¿comer a qué? Comer siempre a horas, porque si no vamos a sufrir otra vez ¿de qué? Vamos a sufrir de indigestión. Otro hábito pernicioso, el de comer inmediatamente antes de irse a la cama. Tenía un compañero que decía, si yo no como antes de ir a la cama, yo no puedo dormir. Pero tenía unos sueños y decía que eran visiones, no eran frijoladas que le había pegado a él. Otro más grave dice de comer a deshoras, o sea, entre comidas. Otro, conviene comer despacio y masticar perfectamente para que la saliva se mezcle debidamente con el alimento y los jugos digestivos entren en acción. Un último, no conviene ingerir frutas y verduras en la misma comida. Nuevamente, pues a las personas de digestión débil, dice ella, esta combinación les produce muchas veces desórdenes gástricos. Y terminamos leyendo un texto. El libro de los Salmos, el capítulo 90 y el versículo número 12. 90, 12. Enséñanos ¿a qué? De tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón ¿qué? Que traigamos al corazón sabiduría. Si Dios nos creó, Dios nos ama. Y si Dios nos ama, Él está dispuesto a hacer todo para nuestro beneficio. Que tú y yo agrademos a Dios y dejemos de agradarnos a nosotros mismos.